¿Cómo están, amigos de Pedagogía MX? El día de hoy va a ser un podcast bastante especial porque estoy con la doctora Alejandra Magali Torres Velázquez, que ella fue mi asesora de tesis en la licenciatura cuando yo estudiaba pedagogía hace 6 años aproximadamente. Y de hecho ella me había dado 2 clases. Primero me dio la materia de elaboración de instrumentos de evaluación y ya después me dio seminario de tesis, ¿sí, verdad? Seminario de tesis. Sí, creo que sí, seminario de tesis. Seminario de tesis. Y después ya, cuando terminé la licenciatura, yo seguía haciendo el proyecto de investigación y ella me asesoró todo ese tiempo. Entonces, pues aquí estamos con la doctora Magali. ¿Cómo está, profa? Hola, Rolando, muchas gracias primero por la invitación a tu programa, a tu público que te escucha y a todas las personas que también escuchan tus audios, tus podcasts, tu canal de YouTube. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. Para mí es un honor, la verdad, estar aquí contigo y compartir lo poquito que sé, lo poquito que conozco sobre investigación educativa. Entonces, la verdad que me siento muy honrada. Muchas gracias. No, la verdad es que gracias a usted, profa, por haber aceptado la invitación aquí al podcast. Y pues de hecho ya habíamos quedado, ¿no? Como pues que la iba a invitar y todo eso, pero pues tenía que comprar el otro micrófono, la cámara, todo eso. Y pero pues ya se dio la oportunidad, profa. Y quisiera empezar que nos platicara un poquito acerca de usted, o sea, qué formación profesional tiene, un poquito de dónde ha trabajado, todo lo que ha hecho. Bueno, Rolando, pues les platico. Yo de formación soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en administración de recursos humanos y doctora en ciencias sociales. Actualmente estoy haciendo cátedras postdoctorales. Y pues bueno, siempre desde que estuve en la maestría he estado en el ámbito de la educación, dentro de la investigación educativa. Entonces, pues técnicamente mi línea de investigación gira en torno a la educación. Ahorita retomo mucho la parte de la pedagogía crítica dentro de mi proyecto de investigación, formación docente, formación universitaria. Y bueno, de manera laboral, he dado clases en instituciones públicas y privadas, en licenciaturas como pedagogía, ciencias de la educación, psicología y bueno, también en algunos programas de maestría, como maestría en ciencias de la educación, maestría en pedagogía también, maestría en administración. Entonces, pues de manera general, ese es como mi perfil. También en algunas instituciones me dedico a la parte de desarrollo curricular. Y pues bueno, como te comento, mi investigación, mi campo, mi acción laboral siempre se ha centrado en la parte de la investigación educativa o afín, ¿no? Ya sea docencia, la academia o la propia investigación. Oiga, profa, entonces ahorita me surge pues la primera duda que le quiero preguntar y es acerca de la investigación educativa. O sea, porque cuando alguien estudia la licenciatura, independientemente de cuál sea, pues lleva cierto, ¿cómo decirlo? Como tronco común, pero nada más de esa licenciatura, ¿no? Pero ya después, casi al último, sobre todo en ciencias sociales o en carreras que tienen que ver con ciencias sociales, ya se llevan materias, por ejemplo, como seminario de tesis, en mi caso como elaboración de instrumentos de evaluación, también estadística que está relacionada a la parte de investigación. Y después de eso, igual en la maestría, ¿no? Siempre se dice que la maestría es investigación y el doctorado pues igual, ¿no? Pura investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la investigación educativa? O sea, ¿usted cómo la relaciona a esta parte de la maestría, del doctorado, pero principalmente pues acerca de lo que es? Pues mira, es una pregunta muy interesante, Rolando, porque la investigación educativa, si yo te puedo dar una definición, una conceptualización de lo que es la investigación educativa, sería como muy amplia, ¿no? Sin embargo, desde la experiencia que tengo en el ámbito, te puedo compartir que la investigación educativa es más una herramienta que nos permite abordar un objeto de estudio, que nos permite problematizarlo, relativizarlo, que nos permite analizar ese objeto de estudio que en el caso de la educación es un objeto educativo. Aquí hay que entender que el objeto educativo es todo aquel elemento, actor, proceso que se encuentre dentro del propio campo de la investigación de la educación, perdón. Entonces,
pues es básicamente la investigación educativa, como te comento, esta herramienta que nos va a permitir analizar y observar un objeto educativo para poder problematizarlo, profundizar en él, definir sus causas, definir sus consecuencias, contrastar la parte teórica con la parte empírica, y que nos va a permitir también generar conocimiento, que nos va a permitir profundizar en el conocimiento ya existente. Entonces, a grandes rasgos eso es como la investigación educativa, y nos ayuda, nos contribuye a nosotros como profesionistas que estamos inmersos en el campo de la educación, nos contribuye precisamente a poder evidenciar qué es lo que está sucediendo en la educación, ¿no? Cómo la podemos observar, cómo podemos generar mayor conocimiento en torno a este objeto educativo. Y fíjate lo que tú comentas, Rolando, algo bien interesante que, bueno, cuando estamos en las maestrías, cuando estamos en el doctorado, es investigación, ¿no? Pero ahorita ya se han abierto muchos campos de conocimiento, y los doctorados, las maestrías que se ofertan, sobre todo en la industria privada de la educación, son más de tipo profesionalizantes. Generan competencias, generan habilidades en el estudiantado, en los futuros maestros, en los futuros doctores, más que la parte de la investigación. No la dejan de lado, sí la tratan de vincular en sus programas educativos, pero también ya se ha abierto este campo de maestrías, doctorados, más de tipo profesionalizante. Sin embargo, como te comento, mi experiencia está más orientada pues a la parte de maestría, doctorado, en el ámbito investigativo. Sí, y es que, o sea, esto se lo preguntaba porque cuando uno estudia la licenciatura, pues que lleva esas materias como seminario de tesis, muchas veces parece ser que es como tedioso, o que como que no nos gusta, ¿no? Porque... Y sobre todo cuando ya es la parte de la titulación. Porque, pues, o sea, hay muchas personas que dicen, no, pues yo voy a hacer examen para titularme, ¿no? O yo voy a hacer maestría, o yo voy a hacer... O sea, hay muchas modalidades, pero realmente como pocas personas, o sea, como que se atreven, ¿no? Por así decirlo, a hacer la tesis. Y entonces, o sea, aparte de eso... como que uno no entiende realmente por qué está esta parte de la investigación, ¿no? Y ahorita que está mencionando de que también los trabajos por esta parte de la profesionalización también se ha ido implementando, ¿no? En los programas de estudio. Pero fíjate, Rolando, que justamente es eso, ¿no? O sea, estamos en la licenciatura y tenemos miedo a la investigación. ¿Y sabes por qué tenemos miedo a la investigación? Porque a veces nuestro propio docente o nuestro propio proceso formativo dentro de la licenciatura no nos genera ese amor a la investigación, ¿no? Entonces nos genera miedo, ¿no? Nos genera mucho miedo hacer una investigación, y hacer una investigación en el campo de las ciencias sociales nos genera aún más miedo, ¿no? Porque sí, es una documentación, es estar así casi te dicen, es que eres un ratón de biblioteca, ¿no? Pero la realidad es que también haces trabajo de campo, que también te acercas a otras personas, que puedes interactuar con los demás, no sé, haciendo entrevistas, cuestionarios, si haces, no sé, algún estudio de caso, si haces un tipo de investigación-acción que se da mucho dentro del campo de la educación, pero nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo, Rolando? Porque no vamos generando esas estrategias, esas habilidades desde que inicia la licenciatura. A mí la verdad es que me pareció bastante significativo que tú que te hayas titulado por tesis, porque como dices, pocos, y no solamente en la industria o no solamente en las escuelas privadas, también en las escuelas públicas se da mucho este temor, ¿no? De que, ay, es que una tesis me voy a tardar mucho, es que tengo que documentar, es que tengo que hacer esto. En tu caso tú diseñaste el instrumento, lo validaste, lo fiabilizas, entonces sí genera ese temor, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos hacer es irnos quitando esos miedos. Yo les digo a mis alumnos cuando doy seminario de tesis, seminario de titulación, es que ¿por qué les da miedo a una investigación, no? O sea,
una investigación no me debe de frustrar, no me debe de generar esa angustia de decir, no, es que por eso la odio y demás. No, o sea, la investigación no es para eso. La investigación es para que disfrutes ese proceso de tener un objeto de estudio, apropiarte de ese objeto de estudio, desmenuzarlo para poder analizarlo, para poder definir sus causas, sus consecuencias, y es en ese mismo proceso en donde te vas dando cuenta que no es así, con todos los mitos que existen en torno a la investigación, que no es así la investigación. Y que te nutre, ¿no? Te nutre bastante durante ese proceso. Y ya cuando tienes tu investigación terminada, ya cuando tienes tu investigación bien bonita, pues dices, ay, de verdad que qué satisfacción se siente, ¿no? Cuando tienes un artículo, una tesis, o cuando tienes algún capítulo de libro, no sé, ¿no? Entonces, sí es bastante satisfactoria esa parte. Sí, y es que también ahorita lo que mencionaba de que pues luego los maestros también no, como que no les siembran ese gusto, ¿no? También por hacer la tesis o la investigación. Y de hecho hace poco yo había compartido un meme en la página de Facebook y decía algo, o sea, salía es que no recuerdo qué caricatura era, pero salen como que en un sillón así muy atentos, y en la parte de arriba decía que, o sea, como que los alumnos ponían más atención cuando el maestro tenía como que el gusto, ¿no? Por la materia que está dando. Y yo creo que aparte de, pues, del gusto, ¿no? Que el docente debe de tener, yo creo que también debe, o sea, como que la experiencia y el conocimiento, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo también tenía maestros que nos daban ciertas materias y que a lo mejor no se dedicaban a esa área. No sé, por ejemplo, bueno, o sea, no es como un ejemplo real, pero a lo mejor alguien que dé, por ejemplo, tutoría u orientación y que nunca haya sido orientador, ¿no? Que no haya ejercido como que, pues, esa parte. Entonces, pues de ahí también quiero hablar un poquito de la importancia, ¿no? De la investigación educativa, porque en ese tiempo, o sea, yo creo que todas mis compañeras lo veíamos como un requisito, ¿no? De que no, pues es que tenemos que hacer la tesis y todo eso. Pero aparte del requisito, pues tiene una importancia. Y esa importancia yo la descubrí hasta después que yo ya estaba haciendo todo el proceso, como decía, ¿no? De hacer el instrumento, confiabilizarlo, validarlo. Luego cuando fui ahí a la escuela a hacer la prueba piloto, todo eso, o sea, ya después como que... Bueno, incluso también ya cuando tenía la tesis así ya en la mano, o sea, como que uno se da cuenta, ¿no? De cuál es la importancia. Por ejemplo, yo que abordé la microenseñanza, ¿no? Como herramienta de formación docente, a lo mejor en mi caso fue de ese tema, ¿no? Pero hay muchísimos otros temas. Entonces, pues también quise saber, profe, para usted, ¿cuál es la importancia de la investigación educativa? Pues mira, Rolando, yo que estoy de este lado de hacer investigación en torno a los objetos de estudios educativos, te puedo decir que la importancia de la investigación educativa radica precisamente en problematizar el objeto educativo. Sobre todo en países latinoamericanos, la investigación educativa nos ayuda, nos contribuye a evidenciar cómo se encuentra, cuál es la situación actual de la educación en un lugar determinado, en un país, en un estado. Entonces, la investigación educativa nos permite, como te comento, problematizar un objeto educativo, un hecho educativo, para poder definir cuál es la situación en la que se encuentra ese objeto educativo. Nosotros podemos decir, bueno, es que la teoría me está diciendo esto, pero ¿qué me está diciendo la parte empírica? ¿Qué es lo que me está diciendo la parte real de ese objeto educativo? Entonces, la importancia desde mi experiencia, desde lo que yo me he documentado, que te puedo compartir, es precisamente esa, ¿no? La importancia de la investigación educativa es problematizar al objeto educativo para conocer cuál es la situación real de tal objeto, generar conocimiento en torno a ese objeto y también, pues, refutar o aceptar lo que ya está escrito, ¿no? Porque podemos decir, es que tal teoría dice que la educación es así en todos los contextos, ¿no? Pero de repente yo hago una investigación en donde retomo esa teoría y la aplico en un contexto específico y no es así, entonces te digo, me sirve para relativizar, para problematizar ese objeto
educativo, para definir cuáles son las grietas educativas que se tienen, para definir cómo podemos contribuir a una mejora de ese objeto educativo, para definir cómo pueden interactuar los actores dentro del campo educativo y poder generar unas mejores condiciones de ese objeto educativo, de esa situación, de ese hecho educativo. Sí, y eso está muy relacionado también con los programas de estudio, porque no recuerdo hace cuánto tiempo, como hace un año más o menos, yo había realizado un video que es de los hemisferios cerebrales. Entonces, pues hay igual lo que dicen en la escuela, ¿no? De que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha y viceversa, y que el derecho es como la parte artística, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo que ese video, ya que lo había terminado, lo compartí en un grupo de Facebook. Pero ese grupo de Facebook era, no recuerdo cómo se llamaba, pero era como neuroaprendizaje o algo así, ¿no? Y recuerdo que había un comentario que decía que esa, digamos, teoría era falsa. O sea, que ya había como estudios que refutaban el hecho de que existieran dos hemisferios cerebrales. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Precisamente de la importancia de la investigación educativa. Porque si no existiera, o a lo mejor alguien no hubiera investigado en particular ese caso, quizá todavía seguiríamos como pensando, ¿no? De que sí existen los dos hemisferios cerebrales. O que uno hace una cosa y otro hace otra cosa, ¿no? Sí. Y fíjate, Rolando, como docentes nosotros siempre estamos inmersos en la investigación, ¿eh? No es algo que se desvincule completamente de la labor docente. Porque se dice, bueno, es que yo soy docente, no me voy a dedicar a la investigación ni nada, pero el hecho de acercarte con tu estudiante, el hecho de acercarte con tu alumno y preguntarle si ya aprendió y demás, o cómo lo aprendió, cómo puedo mejorar yo mi estrategia de enseñanza y demás, eso ya es una parte de la investigación que se hace en la cotidianidad, ¿no? Obviamente cuando adquiere un carácter formal es cuando ya se define el objeto de estudio y demás, pero no nos desvinculamos de la investigación cotidiana, de la investigación del día a día que se hace en la labor docente. Y esto es importante. Porque te digo, no hay que pensar que la investigación es así como, ay, súper aburrida, yo no me quiero titular por tesis, no quiero hacer una investigación por tal o cual cosa. No. Hay que quitarnos como esos mitos, porque como te digo, en ese propio proceso sí, es cuando nos vamos nutriendo. Va muy relacionado a la docencia, como dice. Y por ejemplo, en mi caso también, que grabo los videos, me ha pasado que, o sea, hago una lista así de los videos que voy a realizar. Y ya que tengo la lista, o sea, los hago, pero después digo, bueno, ¿y ahora de qué voy a grabar? Entonces me pongo a investigar y, por ejemplo, apenas descubrí una pedagogía de Italia, que de hace como 70 años más o menos, que se llama Reggio Emilia. O sea, tiene el nombre de una localidad de allá de Italia. Y, por ejemplo, eso nunca lo vi yo en la licenciatura. O sea, los planes de estudio no tienen como que ciertos... o sea, como que tampoco pueden abarcar todo. Pero también hay ciertas cosas que son importantes y también se deberían de, pues como que de incluir, ¿no? Porque lo más común es Piaget, Vygotsky, Ausubel, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo he descubierto más, digamos, como modelos pedagógicos, más paradigmas, teorías, muchas cosas, precisamente en esta parte de la investigación, ¿no? Y aparte de todo esto que estamos platicando, obviamente la investigación se relaciona mucho a la escuela. Pero entonces mi duda es, los temas que se hacen, por ejemplo, para investigación educativa, ¿pueden ser únicamente al área, digamos, docente o al área escolar? ¿O también pueden ser, digamos, fuera? O sea, por ejemplo, con el caso de los padres de familia o algo así. Claro que sí, Rolando. Mira, fíjate, se aterrizan muchos objetos educativos en el campo de la educación formal. Sí. Uh-huh. Pero no es el único tipo de educación. Está la educación informal y la educación no formal. Entonces, todo aquello que sea parte de estos tipos de educación puede ser un objeto educativo en sí mismo. La investigación educativa no solamente nace ni se da dentro del aula. ¿Por qué? Porque también están
infinidad de actores educativos. Está desde las autoridades, los propios docentes, los alumnos, los padres de familia y la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, la investigación educativa no solamente recae en un salón de clases, no solamente recae para los alumnos, no solamente recae para los estudiantes. La investigación educativa se nutre de todos los hechos educativos en sí mismos, sea educación no formal, sea educación formal o sea educación informal. Entonces, no solamente, como te digo, es propio de un tipo de educación. Abarca cualquier hecho educativo que puede ser incluso externa a la institución educativa como tal. Puede ser, ahorita por ejemplo, fíjate, algo bastante interesante que se ha propuesto desde la pandemia y que tú dices, bueno, es que eso qué tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver muchísimo. Se han estado haciendo estudios del estrés al que los docentes se sometieron durante la pandemia, ¿no? Sí. Y esto no es dentro de una institución educativa, no es dentro de las aulas, no pertenece al proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, pero es parte del objeto educativo, es parte de la educación en sí misma. Hubo muchos docentes que presentaron altos índices de ansiedad, de estrés, por el desarrollo educativo que se dio durante la pandemia. Hubo niños que desertaron por las clases virtuales, porque no tenían las condiciones, porque estaban en situación de vulnerabilidad tecnológica, porque estaban en situación de vulnerabilidad económica, porque fallecieron tal o cual familiar. Entonces, no solamente recae en el espacio institucional llamado escuela. El objeto educativo, te digo, puede ser fuera de este lugar, fuera de este escenario, y decanta en los actores educativos propiamente. Tú como docente, incluso hay investigaciones que dicen, bueno, nosotros como docentes, ¿cuál es nuestro día a día, no? Y eso también es otra investigación. ¿Qué hacemos después de cómo distribuimos nuestro tiempo entre la docencia, la clase como tal y demás, ¿no? Entonces, sí, no solamente se utiliza la investigación educativa en la institución como tal. La educación, pues, es un hecho social, ¿no? Y como al ser un hecho social, también tiene que ver con otras ciencias, ¿no? Otras disciplinas. Por ejemplo, la sociología, la antropología, en este caso lo que estaba mencionando, ¿no? De la vulnerabilidad tecnológica, de que muchos maestros quizá no tenían como los medios, ¿no? Para tener una computadora, una webcam, quizá no tienen internet. También la parte de la economía, ¿no? Claro. Que tiene que ver, entonces, pues la educación, igual al ser un hecho social, pues tiene que ver con otras ciencias, principalmente sociales. Pero en este caso, profa, de la investigación educativa, ¿cómo se relaciona la educación con otras ciencias? Mira, como tú ya lo dijiste, específicamente la pedagogía es parte de las ciencias de la educación. Y las ciencias de la educación son ciencias sociales, que mira, desde mi perspectiva todas las ciencias son ciencias sociales, porque están por y para la sociedad, ¿no? Las crea la misma sociedad para satisfacer necesidades de la misma sociedad. En el caso particular de las ciencias de la educación, siendo una ciencia social, pues se relaciona con infinidad de otras ciencias. Mira, yo te ponía el ejemplo ahorita de que se han hecho estudios, se han hecho investigaciones sobre el estrés de los maestros durante la pandemia. Pues entonces aquí entra la psicología como ciencia que puede contribuir, que puede auxiliar a la pedagogía, las ciencias de la educación para nutrir ese objeto de estudio. Es la sociología que no se desvincula. Fíjate, ahorita estaba viendo un podcast que subiste al Spotify sobre sobre sociología educativa, ¿no? Entonces, sí, me pareció bastante interesante lo que te platicaba el licenciado con el que platicabas, porque definitivamente no se puede desvincular. O sea, la educación implica todos los ámbitos en los que nos encontramos. Te digo, hay educación formal, educación no formal, educación informal, ¿no? Y siempre va a estar presente. En la misma industria, en el mismo sector empresarial, hay una parte de educación ahí. ¿Por qué? Porque se requiere de un aprendizaje continuo, se requiere de transformar ciertos hábitos, se requiere de transformar ciertas prácticas. Entonces, siempre está vinculada. Y las ciencias de la educación, siendo una ciencia social, siempre va a tener relación con infinidad de ciencias, psicología, antropología,
y hasta con las propias ingenierías, con infinidad de ciencias, ¿no? Obviamente todas estas ciencias se complementan unas con las otras, como te digo, todas son por y para la sociedad, pero específicamente las ciencias de la educación, la pedagogía siendo parte de las ciencias de la educación, nos nutre en este proceso de cómo desarrollar de manera más favorable, más óptima, los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, ya sea en la educación formal, informal o no formal. Últimamente, bueno, no últimamente, profe, ya tiene un tiempecito que yo sigo sigo varias cuentas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, etcétera. Y por ejemplo, hay es antropólogo, se llama Antropogux. Y él, por ejemplo, pues habla precisamente de la antropología, pero también aborda mucho la filosofía. También habla un poquito de educación. De hecho, yo conocí su perfil porque él había subido un video, un TikTok, que decía porque las escuelas privadas, pero digamos, por así decirlo, de élite, no sé, el TEC de Monterrey, Anáhuac, etcétera, decía porque, era más bien como un estudio del por qué los estudiantes que egresaban de esas escuelas tenían como más oportunidades laborales y también obviamente pues como acceso a otro tipo de sueldos, a otro tipo de puestos, etcétera. Entonces me pareció muy interesante y él habla muchísimo de filosofía, de sociología, también un poquito de educación y todo eso. Entonces pues sí, está en esta parte social, ¿no? De todas las personas y aparte precisamente en esto de la educación, pues como usted dice, ¿no? De que tiene que ver con la educación no formal, informal y también la educación formal. Y pues también se relaciona, ¿no? A lo que se ve, digamos como que las materias que se ven para formar ciertas licenciaturas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en pedagogía vi filosofía, sociología, un poquito de economía. Entonces, precisamente también nos ayudan a entender que esas ciencias influyen en la parte educativa. Desde alguien, digamos como que en la familia, algo como más nuclear, hasta algo ya más global, literalmente como, pues de todo un país, de todo un estado y todo eso. Pero entonces, profe, ahorita quiero, le voy a hacer como unas preguntas así, digamos como abiertas, referente a la investigación educativa. Y la primera pregunta es, la investigación educativa, ¿dónde se puede ejercer? De manera formal, específicamente en centros de investigación, en universidades, sean públicas o privadas, ¿no? Es como el campo en donde se puede legitimar, digamos, la investigación. Pero te digo, como docentes, siempre estamos haciendo en nuestro continuo pequeñas investigaciones, ¿no? Y es importante esta parte porque, te digo, para que puedas desarrollar una investigación en el ámbito, digamos, formal, pues sí necesitas estar como dentro de un centro de investigación o estar en el mismo ambiente investigativo en universidades, escuelas o instituciones, ¿no? Pero te digo, en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano como docentes, siempre estamos haciendo como estas pequeñas micro investigaciones. Sí, porque apenas yo platicaba con un tío y él me preguntaba si yo podía dar clase, por ejemplo, en primaria o en preescolar, secundaria, etcétera. Y yo le decía que sí, le decía, no, pues sí puedo dar la clase, digamos que de cierta manera tengo el perfil. Pero, por ejemplo, en mi caso, a diferencia de los normalistas, yo para primaria tendría que investigar otra vez todo lo que es geografía, español, formación cívica y ética y todo eso, para yo otra vez, digamos, como aprender los temas que ahorita se están viendo y para recapitular, ¿no? Todo lo que yo vi en la primaria, que la verdad es que no me acuerdo mucho, pero sí es una, es una investigación constante, ¿no? Está como usted dice, la parte formal, que ya es a lo mejor una universidad, todo eso, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de lo que hace un investigador, ¿no? Pero, aparte de eso que es como más formal, también está la parte un poquito más como, pues básica, ¿no? Una investigación más sencilla y todo eso. Pero eso me lleva a preguntarle, ¿qué conocimientos son necesarios para esta parte de la investigación educativa?
En la parte formal, estrictamente, te digo, cuando ya se quiere avalar un conocimiento, ya sea en un artículo de investigación, en un capítulo de libro, o estar como en esta parte de asesorar a los estudiantes en sus trabajos de tesis o de investigación, se requiere, número uno, y era lo que tú decías, que estés inmerso en ese campo, ¿no? O sea, yo también me pongo a pensar mucho cómo hay docentes que digo, no juzgo esta parte definitivamente, pero dan clases, por ejemplo, de metodología de la investigación, de seminario de tesis, y nunca han hecho una investigación, ¿no? Es como ahí contradictorio. Entonces, la primera requisito, digámoslo de alguna manera, que yo plantearía sería, estar inmerso en ese campo, ¿no? O sea, que te guste la investigación, que realmente te apasione. Yo les digo a mis alumnos, sobre todo de maestría, que están en esta misma situación de que me da flojera la tesis, no sé qué, y bla, bla, bla. Les trato de transmitir esta pasión que yo siento, ¿no? O sea, de la investigación, ¿no? Yo les digo, es que la investigación, aparte de nutrirte el conocimiento, te nutre el alma, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, ese sería el primero, ¿no? Que te apasione, que te guste y que estés inmerso en ese campo. Número 2, que conozcas el objeto educativo, o que conozcas el objeto de investigación más bien, del que vas a hablar. O sea, yo, por ejemplo, no podría dar algún seminario de investigación en la facultad de ingeniería o en algunas ciencias exactas, sí, porque carezco de los elementos teórico-metodológicos, epistémicos, ontológicos de esa disciplina, ¿no? Entonces, el otro requisito sería que conocieras el objeto de investigación al que se alude, ¿no? Porque te digo, aunque las metodologías puedan ser similares, sí hay diferencias, ¿no? Entre ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias fácticas. Entonces sí hay como diferencia en cuanto a la organización de las metodologías. También dentro de eso, pues que conozcas cuáles son las diversas metodologías de esos objetos de estudio. Nosotros en ciencias sociales por lo regular tenemos investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación mixta, ¿no? Pero muchas veces carecemos de los elementos básicos, ¿no? Así de qué es una variable y qué es una categoría analítica, ¿no? Muchas veces no sabemos diferenciar entre estos conceptos. Yo me he encontrado con tesis, te juro, de ya estudiantes de maestría, que en investigación de tipo cualitativa, ajá, plantean variables, ¿no? Entonces, sí les comento, aquí no es una variable, aquí es una categoría analítica, porque la variable es una propiedad que se mide, y cuando estamos haciendo investigación cualitativa, no estamos midiendo. Estamos analizando el objeto, estamos analizando las categorías de ese fenómeno, ¿no? Sí. Entonces, sí tener esos conocimientos, por muy básicos que parezcan, y ya conocimientos un poco más profundos, por ejemplo, lo que comentabas tú hace un momento, de estadísticas, si queremos dedicarnos a la investigación de tipo cuantitativa, de análisis del discurso, si nos queremos dedicar, no sé, a la parte de la investigación cualitativa, de metodologías mixtas, si queremos hacer investigación cuanti o investigación quali, ¿no? Entonces, son como, pero yo, de manera particular, te podría decir, la pasión por la investigación sería como el requisito fundamental, porque eso te lleva a investigar, a documentarte, ¿no? Para que puedas, dices, bueno, es que quiero hacer una investigación cualitativa, ¿qué metodologías hay? ¿Cuáles son los enfoques metodológicos? ¿Cómo la puedo abordar mejor? Y demás. Entonces, esa pasión por la investigación te lleva a investigar sobre la investigación, sí, y a proponer, a definir mejor tu objeto de estudio. Sí, y es que es como lo que dice, ¿no? De que cuando algo te gusta, o sea, por ejemplo, en esta parte de la educación, de la investigación, perdón, cuando algo te gusta, se nota, pero cuando no te gusta, pues se claro, nota todavía más, ¿no? Y si no te gusta, pues evidentemente a lo mejor vas a carecer de conocimientos. Si los alumnos llegan, oiga, profe, es que es una variable, y si a lo mejor no te gusta, pues no vas a saber. Entonces también se relaciona con esta parte, ¿no? Y ahorita que mencionó tener como conocimientos, ¿no? O formación en ciertas como áreas. Recuerdo que cuando nosotros ya íbamos a empezar la tesis, un profesor de ahí de la universidad nos decía que, o sea, investigáramos cosas sí de pedagogía, de educación, pero que no mezcláramos tanto como que cosas o temas de otras ciencias o de otras disciplinas que no tienen, o sea, que tienen que ver con la educación, pero no tanto.
por ejemplo, él nos decía que pues investigáramos y cosas de educación, pero que no fueran, incluso el ejemplo que él nos había dado era que, por ejemplo, no buscáramos algo que tenía que ver con el nacimiento, o sea, si la forma de nacer del niño tenía que ver con o sea, como con su, o sea, posteriormente se influía en su aprendizaje o algo así. Decía, es que eso no, a lo mejor no tiene que ver tanto con pedagogía, porque se van a meter en medicina, a lo mejor, no sé, en neuroaprendizaje, o sea, a lo mejor se relaciona, pero pues lo preferible es que investiguen algo que sí tenga que ver un poquito más con la parte, pues, pedagógica, ¿no? Fíjate, Rolando, algo bien interesante de las ciencias sociales, como son las ciencias de la educación, es que un solo objeto de investigación puede ser abordado desde diferentes disciplinas y eso nutre en sí mismo al objeto de investigación, ¿no? Por ponerte un ejemplo así muy rápido, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es propio de las ciencias de la educación, pero también se estudia desde la sociología, se estudia desde la antropología, se estudia desde la psicología, ¿no? Sí. Y entonces es ahí donde converge todo este conocimiento, ¿no? Es ahí donde dices, bueno, pues es que voy a nutrir este objeto de investigación con esta ciencia. Obviamente nosotros como yo que me dedico a la parte de la investigación educativa, abordo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la parte de la pedagogía, desde la parte de las ciencias de la educación, pero también tengo compañeros investigadores que abordan este mismo objeto de investigación, que es proceso de enseñanza-aprendizaje desde la psicología, ¿no? Sí. Y entonces, aquí son los diferentes matices que se le dan, ¿no? Nosotros abordamos, te digo, este mismo objeto de estudio desde una disciplina, pero lo que nutre a las ciencias sociales es que un solo objeto de estudio se puede abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, y es que justamente ahí está precisamente lo que es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que, por ejemplo, si se está investigando un tema, como lo que hice del proceso de enseñanza y aprendizaje, el pedagogo o el licenciado en educación podría investigarlo desde la parte educativa, ¿no? El sociólogo desde la parte social, el antropólogo pues a lo mejor desde la parte histórica, humana, etcétera. Y a lo mejor, por ejemplo, de la parte de las neurociencias, pues igual lo voy a investigar, pero desde su rama, ¿no? Ajá. Entonces, como que todos atacan, digamos, el mismo problema, pero cada quien desde su trinchera, ¿no? Exacto, exactamente. Y eso, te digo, es lo que nutre a las ciencias sociales, ¿no? Eso es lo que le da como ese bagaje de conocimiento que existe, ¿no? Sí te voy a ser sincera, que ya después cuando te vas especializando tanto en algo, o cuando vas estudiando más sobre un solo objeto de estudio, sí te vuelves un poco hermético, digámoslo de alguna manera, a ciertas posturas, ¿no? De manera particular, yo abordo mucho la formación universitaria, la formación docente, específicamente desde la pedagogía crítica. Entonces, de repente sí me vuelvo así como un poco, no cerrada, 100%, pero sí me vuelvo así como con una postura ya muy definida, ¿no? Así de que, pues es que mi objeto de estudio es No estoy diciendo que no pueda, atenderlo desde otro punto de vista, no, claro que no, te digo, sí me abro un poquito a eso, pero sí vas delimitando, ¿no? Sí vas delimitando tu propio objeto de estudio y vas delimitando también tu propio, campo, ¿no? De investigación. Se refiere a que es, ¿cómo decirlo? Como algo más personal, como digamos, si alguien le da una opinión, o sea, como que ya es más rígida, o que a lo mejor sí es como un poquito accesible en esa parte de escuchar como otras opiniones. Sí, claro, sí, siempre la investigación siempre se va a nutrir de esa discusión que se haga, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, te digo, yo ahorita me enfoco mucho en la parte de la formación docente desde la pedagogía crítica. Sí me costaría tal vez un poco más de trabajo abordar la formación docente desde otra visión, ¿no? Sí. Pero te digo, cuando hacemos una investigación, cuando se publica un artículo, cuando se publica un capítulo de un libro, siempre se está abierto a eso, ¿no? A esa retroalimentación constante de ese objeto de estudio. Yo puedo leer una investigación, un artículo en alguna revista y decir, bueno, es que no concuerdo con esto por esto y esto y esto, y entonces yo escribo sobre eso, ¿no? Sí. O otra persona puede encontrar algún texto mío y decir, es que no,
O sea, siempre hay que estar en un aprendizaje de tipo, no sé, más tradicionalista y demás, y refutan lo que yo hago, entonces ahí se van nutriendo. Esas son como las retroalimentaciones, ¿no? Pero te digo, sí se vuelve un poco de repente, difícil cambiar de una postura a otra como muy drásticamente, ¿no? Te digo, yo abordo la pedagogía, la formación docente desde la pedagogía crítica, y de repente decir, bueno, es que ahora voy a abordar la formación docente desde una perspectiva más conductista, ¿no? Entonces sí me costaría como más, más trabajo eso, pero la apertura a la retroalimentación siempre está y siempre debe de estar, ¿no? Eso es la continuidad de la investigación. Sí, y es que eso pasa mucho, pues como usted dice, ¿no? O sea, que todas las ciencias son sociales, pero sobre todo, o sea, en esta parte quizá pedagógica, psicológica, filosófica, yo creo, antropológica, etcétera, que precisamente, pues sí, uno está abierto precisamente al diálogo, ¿no? Quizá escuchar, pues digamos, otras ideas, otras propuestas, etcétera, porque precisamente también de ahí se puede hacer como, pues como una unión, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Y le quiero hacer otra pregunta, profe, porque también vamos a hablar de la pedagogía crítica, pero antes quiero que nos platique más o menos, porque siempre se dice que los investigadores ganan bien. Pero, o sea, digamos, quizá un aproximado, o sea, me imagino que, por ejemplo, a lo mejor no es lo mismo lo que paga a una universidad a lo que paga la otra, ¿no? O a lo que paga, por ejemplo, no sé, gobierno o algo así. Pero, o sea, ¿eso es real? ¿Es un mito? ¿O cuál es la realidad? Pues mira, yo me dedico a esta parte de la investigación porque estudié maestría, doctorado en la parte de investigación y porque ahorita estoy haciendo las cátedras postdoctorales y eso me ha permitido, pues tener becas, ¿no? Para poder gestionar estos estudios, para poder gestionar esas investigaciones. En el ámbito ya, bueno, una vez que ya terminas de estudiar, sí se vuelve un poco complicado ubicarte dentro de una institución educativa en el campo de la investigación. Sí se vuelve complicado, muy complicado. Porque aparte no solamente es la investigación como tal, es la academia, o sea, docencia e investigación. Como te comentaba, yo todavía no me encuentro dentro de una institución ya como investigadora. Doy clases, me gustan las clases que doy y demás, pero no estoy como tal siendo investigadora en una institución. Yo me dedico a la investigación en esta parte porque pues te lo exige tu misma beca, te lo exige tu mismo programa educativo, ¿no? Yo qué más quisiera, ¿no? Estar en una institución ya como investigadora, ¿no? Sí. Pero se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve complicado porque pues las instituciones educativas pues tienen filtros para poder contratar investigadores y demás. Y todos, yo creo que los que nos dedicamos a la parte de la investigación, nuestro sueño dorado es pertenecer o estar en las grandes ligas de la investigación, que es pues el Sistema Nacional de Investigadores. Ese es como nuestro ideal de todos los que estamos en el campo de la investigación. Te dan beca, obviamente, el Sistema Nacional de Investigadores para poder seguir haciendo tu investigación, ¿no? Pero tienes que, en algunas instituciones, pues sí tienes que pertenecer a esa institución, en otras puedes tener nada más horas clase y demás. En cuanto a los salarios, la verdad es que no te podría dar un número específico, porque también va a depender de las instituciones educativas. Y de la región en donde se encuentren, ¿no? Digo, no es lo mismo estar en el centro del país que en la zona sureste o que en el norte del país, ¿no? Entonces, no hay como estándares de decir, bueno, pues un investigador gana tanto, un investigador gana el otro. Te digo, lo que a mí me ha ayudado para generar la investigación, pues son las becas que desde la maestría, doctorado, las cátedras se han ido gestionando, ¿no? Y eso te ayuda también precisamente a publicar, a tener artículos, a ir a congresos, a participar en los congresos y que se generen memorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte también va a depender
una vez que ya estés dentro de una institución educativa, si eres profesor de tiempo completo, si eres profesor de medio tiempo, entonces, si eres horas clase, entonces sí te digo, sí depende mucho de esta parte, ¿no? De los salarios que maneje la propia institución, si tienes o no tienes beca para poder seguir gestionando tus investigaciones, ya sea de la misma institución, del sistema nacional, del gobierno estatal o del gobierno federal. Entonces sí va a depender mucho de eso. Ahorita yo estaba recordando cuando estaba haciendo la tesis, por ejemplo, la parte en la que ya había hecho el instrumento y tenía que ir a hacer la prueba piloto. Entonces, por ejemplo, pues es un gasto, ¿no? Quizá en mi caso, pues a lo mejor no era tanto porque pues eran nada más impresiones, ¿no? Y en la escuela ahí en la escuela está realmente cerca de aquí, incluso hasta caminando. Pero yo creo que sí debe de haber investigaciones que requieren pues una fuerte cantidad de dinero, ¿no? Sí, claro, cuando se hace trabajo de campo en algunos otros lugares, cuando te tienes que trasladar de un lugar a otro, cuando haces investigación, acción, sí, claro que se necesita recurso. Sí, y yo también lo veo porque, por ejemplo, ahorita con lo del canal, ¿no? Yo también he pensado en hacer como tipo documentales así de la educación, pero en otras regiones, etcétera. Y me pongo a pensar de pues el gasto, ¿no? Que eso conlleva. El transporte, la comida, el hospedaje, todo eso. Quizá el equipo a lo mejor diría, bueno, pues ya tengo algo, ¿no? Pero de todas maneras lo demás sí es un gasto pues importante, ¿no? En esta parte, tanto en la investigación como más formal que mencionaba hace un momento. O otro tipo de investigación quizá un poquito, o a lo mejor no tan rigurosa. Pero pues también mencionó lo del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué? Porque, o sea, es parte de, digamos, una organización gubernamental, pero ¿qué es lo que hace? O sea, porque, por ejemplo, yo cuando hice las prácticas ahí en la Facultad de Psicología, había maestros que sí ya pertenecían, incluso ya tenían como un grado, ¿no? Creo que nivel 1 o algo así. Entonces, pues es algo como que influye, ¿no? Aparte, bueno, es más, incluso antes de que me responda, profe, estaba recordando también de que no hay tantas plazas o no hay tantos lugares como para los investigadores. Y los que hay, porque yo recuerdo que ahí había maestros o investigadores que ya eran grandes de edad. O sea, ya sí, quizá no eran a lo mejor viejitos, pero sí ya tenían como cierta edad que uno pensará que quizá ya se deberían de jubilar o algo así. Entonces, también me imagino que son puestos o son vacantes, plazas, no sé, que deben ser muy peleadas, porque son pocas, ganan bien y pues el renombre y todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo de esta parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores? El Sistema Nacional de Investigadores es, como tú ya lo mencionas, pues un organismo del propio gobierno federal que se dedica precisamente a la formación de investigadores. Afortunadamente yo la maestría y el doctorado tuve beca de CONACYT y te digo, eso contribuye, ¿no? A que puedas seguir gestionando tu investigación. Pero bueno, ya cuando sales de todo, de la maestría, del doctorado, de las cátedras postdoctorales, y etcétera, 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 puedes participar para poder obtener un nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y digamos que también es como un tipo apoyo, un tipo beca, para que puedas seguir generando esta investigación, para que puedas seguir generando tus investigaciones. Obviamente debes de estar como muy comprometido con tu investigación, tener productos entregables, tener artículos o tu propia investigación como tal, ¿no? Entonces, sí. Eso es básicamente, ¿no? O sea, es un apoyo que te dan como investigador, ya formal, digámoslo de alguna manera, para poder seguir desarrollando tu investigación, para poder seguir desarrollando conocimiento en torno a tu objeto de estudio. Ahora, por ejemplo, un investigador que trabaja en una universidad pública, ¿quién, o sea, también la universidad puede absorber esos gastos?
En algunas universidades, sí te digo, todo depende de la universidad. En algunas universidades sí hay apoyo a los investigadores para que puedan hacer una investigación y publicar un libro, por ejemplo, ¿no? Sí. O hay apoyo de la propia universidad, genera el recurso para que puedas, desarrollar esa investigación, pero obviamente tienes que entregar como ya productos más entregables, ¿no? O sea, como un artículo, un libro, ya no solo un capítulo, sino todo el libro, desarrollar o tener varios asesorados de tesis y demás, ¿no? Sí, hay algunas universidades que sí, pero te digo, todo depende de las universidades. O sea, ahorita se me ocurrió algo, profe, que entonces los investigadores, o sea, ¿sí hay alguien que, digamos, los está como acarreando? O sea, por ejemplo, alguien o una institución que le diga, oye, pues sí, yo sé que eres investigador y eres muy bueno, etcétera, pero pues a ver, ¿tienes algo que, o sea, un avance, algo? Sí, claro, muchas universidades sí están atrás del investigador, ¿no? Sí. Porque obviamente, te dicen, así como en esta serie de The Big Bang Theory que estaban, los investigadores y que la propia universidad le decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que has hecho, no? Sí. Así, igual, yo creo que eso es en todas las universidades, está el investigador y le dice, bueno, pues a ver, eres investigador, pues muéstrame que eres investigador, sí, ¿no? Muéstrame qué es lo que has hecho y demás, ¿no? Incluso nosotros mismos, mira, yo te platico que yo me dedico a esta parte de la investigación por las becas que he obtenido de la maestría, doctorado y del postdoctorado. O sea, también no me puedo quedar en mi silla y decir, bueno, soy investigadora y hoy solamente voy a pensar, ¿no? Que a veces sí pasa, ¿no? Porque pues dices, bueno, estoy con mi objeto de estudio, tengo que pensar, tengo que aterrizarlo, ¿no? Pero sí tengo que tener productos entregables, o sea, un artículo, una ponencia en algún congreso, una memoria en algún congreso, un capítulo de libro y demás. O sea, sí, y tenemos que estar, pues te digo, no solamente sentada y escribiendo ahí en la computadora, o sea, no, también tienes que hacer trabajo de campo, a ver, voy a hacer entrevistas, voy a aplicar cuestionarios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces, sí tenemos que cumplir con esa parte, porque te digo, no solamente es así sentarme y pues ya hoy voy a pensar, hoy pensé 2 palabras y no, o sea, sí tenemos que tener como esta parte de poder entregar ciertas, pues ciertos avances, ¿no? Productos de nuestra investigación. Sí, y precisamente que se relaciona también con la parte de la pedagogía crítica. Pero antes de, pues quiero preguntarle, o sea, aparte de lo que está diciendo, ¿no? De, pues los libros, artículos, ponencias en congresos, incluso también, pues los investigadores también suelen dar clases, ¿no? Por ejemplo, maestría, doctorado, etcétera. O sea, ¿cuáles son esos productos que entrega el investigador? Mira, yo por ejemplo, pues ya tengo algunos artículos publicados en revistas, de otros países, ¿no? Entonces, esos serían los productos. O sea, ya el artículo publicado en revistas. Capítulos de libro también podría ser, dar algunos talleres a los alumnos que no comprenden alguna problemática o que no comprenden alguna parte metodológica de su investigación y demás. Eso también podría ser como un producto, ¿no? El taller. Te digo, los artículos, los capítulos del libro. Las ponencias, vas a un congreso, das tu ponencia sobre tu objeto de estudio, la memoria de ese congreso también ya es otro producto, y bueno, de manera general son como eso, ¿no? Pero pues también la docencia, ¿no? O sea, dedicarte a esta parte de dar clases y estar como inmerso en esa parte. Sí, o sea, realmente hay muchas cosas que los investigadores hacen. Yo recuerdo que en esa facultad, en la parte de hasta atrás tienen, digamos, su edificio, ¿no? Donde incluso yo llegué a escuchar que luego los alumnos de ahí decían que era el Olimpo, porque ahí están los investigadores como más pesados, ¿no? Recuerdo también que en otro edificio donde yo estaba también había investigadores muy buenos, pero las instalaciones eran un poquito como más, digamos, como más o sea, ya tenía más tiempo, ¿no? Pero el otro edificio era relativamente nuevo. Y sí, de cristal, todos los investigadores así en su cubículo, o sea, realmente estaba muy bien como su área de trabajo. Pero aparte de eso, recuerdo también que hubo un congreso aquí, ahorita se llama Radisson, pero antes era el Hotel del Rey, aquí en Toyocan.
Y recuerdo que también varios de los investigadores de ahí iban ahí y ya daban que si un taller, que si una ponencia, que una conferencia, etcétera. O estaban incluso también ahí como stands donde vendían los libros de los investigadores de esa escuela. Incluso también en ese edificio, en la parte de abajo tenían igual como un mueble así de cristal, y ahí estaban pues los libros, ¿no? Que algunos hacían solos, u otros hacían también como que en equipo, ¿no? Y pues eso también me lleva a preguntarle, profa, esta parte de la pedagogía crítica, ¿qué tan relacionada está con la investigación? O sea, digamos, desde la parte rigurosa, o puede ser incluso no tan rigurosa, o incluso, digamos, nada más, como por así decirlo, criticando al sistema o buscando deficiencias. O sea, ¿qué tan rigurosa puede ser o qué tan blanda? Mira, la pedagogía crítica, yo hago mi investigación, como te comentaba, yo la centro específicamente en la formación docente a partir de la pedagogía crítica, la formación universitaria a partir de la pedagogía crítica. No se trata de ir en contra del sistema, ¿no? Más bien se trata de problematizar. La pedagogía crítica empieza a tener sus orígenes con los trabajos de Paulo Freire, pero se remonta desde mucho tiempo atrás, desde la Escuela de Frankfurt, ¿no? Obviamente se le empieza a dar mucho auge con los trabajos de Paulo Freire, pero no se trata de decir, bueno, es que voy a ir en contra del sistema, ¿no? No. Más bien se trata de problematizar el objeto educativo para generar una transformación. Una de las metodologías más propias de la pedagogía crítica, no la única, no estoy diciendo que es la única, es la investigación-acción, ¿no? Porque la investigación-acción siempre te lleva a una transformación. ¿Y cuáles son los pilares de la pedagogía crítica? Número 1, emancipar al estudiante, emancipar a la sociedad, emancipar al docente, ¿no? ¿Para qué lo vamos a emancipar? Para generar una transformación. Entonces, esa es una como de las partes fundamentales de la pedagogía crítica, ¿no? Esta metodología, pero también se puede abordar desde muchos tipos de enfoques metodológicos. Yo la abordo desde una perspectiva de tipo muy cualitativa, ¿no? Y problematizo mi objeto, que te digo es la formación docente, la formación universitaria desde la pedagogía crítica. Problematizo el objeto de estudio a partir de la pedagogía crítica para poder identificar cuáles son los aciertos, los desaciertos que existen en torno a la formación docente desde esta postura. No es la única metodología, te digo, existen muchos enfoques metodológicos que se pueden abordar desde la pedagogía crítica para un objeto de estudio. Sin embargo, te digo, la pedagogía crítica lo que hace es problematizar, ¿no? Identificar, develar las inconsistencias que existen, en mi caso, en la formación docente, en la formación universitaria, poder, te digo, no es ir en contra del sistema, más bien es cuestionar las estructuras de poder que se dan dentro del objeto de estudio. Okay. No, te digo, no es esto de, bueno, pues es que el sistema está mal y hay que no, más bien es problematizarlo. Okay. ¿Sale? ¿Se podría decir también que se puede evidenciar? Claro, con la investigación en general, te digo, yo retomo la pedagogía crítica, se evidencia cuáles son las fallas que hay, cuáles son los aciertos que se han tenido y cuáles podrían ser las mejoras, cuáles podrían ser las continuidades que se le podría dar a un objeto educativo como tal. Se está refiriendo a que precisamente la pedagogía crítica sí debe de tener como cierta rigurosidad para poder, digamos, como que ejercerla. Claro, es que por supuesto que sí, la pedagogía crítica, mira, te voy a dar así como el contexto muy general, que yo ya he visto que lo has retomado en algunos otros de tus capítulos y demás. La pedagogía crítica empieza a tener mucho auge en la década de los 80s y en la década de los 90s. ¿Por qué empieza a tener auge? Por todas las situaciones que en ese momento histórico se estaban dando.
Recordamos que históricamente en ese momento se empezó a gestar, empezó a entrar a nivel mundial la globalización como un elemento que iba a cambiar definitivamente el devenir de todo, ¿no? De la educación, de los modos de convivencia y demás. Entró de lleno también el capitalismo, entró de lleno el neoliberalismo, y entonces más bien la pedagogía crítica fue una respuesta a las inconsistencias que se estaban dando. Es una respuesta más bien a las inconsistencias que se están dando derivadas de tantos cambios que se han estado generando a nivel global. Se retoma mucho en países de América Latina la pedagogía crítica precisamente para problematizar y evidenciar cuáles son las desigualdades que pueden existir generadas de todos estos cambios que se han dado a nivel social, político, económico, cultural, ¿no? Se empieza a gestar con los trabajos de Paulo Freire, pero pues existen otros pensadores como Gyrus, Maclaren, que empiezan también a cuestionarse, ¿no? La pedagogía crítica se cuestiona por las desigualdades, la pedagogía crítica se cuestiona por las desigualdades que puedan existir dentro de los actores, dentro del campo educativo. Se cuestiona para problematizarlas y evidenciarlas, precisamente como tú lo platicabas. Como te digo, el enfoque principal de la pedagogía crítica es problematizar, enseñar al estudiante, enseñar al docente, problematizarlo. Y algo bien importante de la pedagogía crítica, a diferencia de otros enfoques, modelos, teorías o propuestas educativas, es que la pedagogía crítica trata de vincular al estudiante, trata de vincular a la educación formal con la sociedad. Y de aquí parte que existe este vínculo del estudiante, este vínculo de la escuela con la sociedad. ¿Para qué? Para emancipar. Y para generar transformaciones sociales. Entonces, estamos diciendo también que la pedagogía crítica propone, o sea, puede proponer, por ejemplo, teorías, puede proponer algo que precisamente cambie, ¿no? O sea, pero cambie para mejorar. Sí, claro, la pedagogía crítica siempre va a poner, te digo, el dedo en la llaga de las injusticias que se puedan generar dentro de los actores educativos, dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y demás, para problematizarlo, reivindicarlo, ¿no? Y claro que dentro de eso, pues debe, como su fin último es la emancipación y la transformación, claro que propone mejoras, ¿no? Claro que le tenemos que enseñar al estudiante a transformar esa realidad social para que exista un continuo de emancipación. ¿Y cómo se va a dar esto desde la pedagogía crítica? Y nosotros como docentes, ¿cómo lo vamos a gestionar? Tenemos que tener primero reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Cuando la práctica educativa se reflexiona, cuando esa experiencia de educación se reflexiona, entonces esa experiencia se vuelve genuina. Y cuando se vuelve genuina el hecho, la experiencia educativa, entonces ya podemos observarlo y generar transformaciones. ¿Cuáles podrían ser, en nuestro caso, cómo llegar a ese conocimiento crítico como docentes y cómo transmitírselo a nuestros estudiantes? Primero, hacerlos conscientes de los fenómenos sociales desde el campo de la educación, concientizarlos sobre las desigualdades, concientizarlos sobre las injusticias sociales que hay, para que el estudiante pueda reflexionar sobre eso. Obviamente los tenemos que dirigir, ¿no?, al estudiante, y nosotros como docentes, reflexionar sobre ese objeto, sobre esa problemática, que se nos vuelva propia esa problemática para poder emancipar, para poder transformar y para pretender miras de justicia, hacernos agentes prácticos. Este concepto lo retomo de la doctora María Teresa Llorén Camarena, hacernos agentes prácticos que generemos una transformación. Justo era también algo que yo le quería, digamos, como que mencionar o preguntar, que quiénes son las personas que pueden ejercer esta pedagogía crítica, porque pues sí, o sea, el docente precisamente tiene que tener como que ese espíritu, ¿no? Esos ideales, etcétera.
Pero también, digamos, en este caso, los alumnos de incluso de cualquier nivel, pues también están inmersos dentro del sistema educativo. Y quizá ellos no se dan cuenta de muchas carencias que pueda tener, ¿no? El docente también, porque como está dentro, quizá él se puede dar cuenta de, pues, de muchas cosas desde donde él está, ¿no? Desde su postura. Y el alumno muchas veces no se da cuenta de, pues, de las carencias, ¿no? De todo lo que está pasando. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿El docente tiene, digamos, ese labor o ese deber quizá moral de concientizar a los alumnos o, digamos, incluso también a la sociedad? Claro que sí, y no solo el docente, mira, fíjate, te digo, yo trabajo mucho formación docente, formación universitaria, desde esta postura, y se piensa que, bueno, debemos... En nivel superior es cuando se debe de desarrollar este pensamiento ya más crítico, y no es así. O sea, este pensamiento crítico se puede desarrollar desde una educación no formal, desde una educación informal, se puede desarrollar desde los primeros años de la escolarización formal, preescolar, primaria y secundaria, y para que en este desarrollo formativo ya de una educación más de tipo estructurada, formal, digámoslo, el estudiante, la propia persona se vaya haciendo más y se enriquezca más de este pensamiento crítico. Sí nos toca a nosotros como docentes desarrollar ese pensamiento crítico, pero no hay que olvidar que la pedagogía crítica también se vincula con la sociedad. Entonces es una tarea de todos, de yo como docente generar ese pensamiento crítico dentro de mi... o hasta donde mi alcance como docente me lo permita, pero también como persona, como ciudadana, como madre de familia, como padre de familia, como como sujeto que vive en la sociedad. Exactamente, como persona que se encuentra inmersa con otros, ¿no? La pregunta, Rolando, que surge aquí es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? O sea, porque de repente, y sobre todo en el ámbito educativo, y con esto de que ya se ha burocratizado mucho la educación y demás, nos cuesta trabajo, ¿no? Como sociedad, inmersos en un mundo de tecnoexpertos en cuanto a tecnologías y demás, se nos vuelve complicado, ¿no? Desarrollar un pensamiento crítico. La pregunta fundamental es ¿cómo se va a hacer? También lo retomo de la doctora Tere Yuren. Pasar de competencias precríticas a competencias críticas. Y lo que yo abono precisamente en parte de mi investigación es que esas competencias deben de estar orientadas a la otredad, a la alteridad, para poder llegar a una pluralidad genuina, ¿no? Para poder llegar a una pluralidad real, no una pluralidad utópica, sino desarrollar competencias de otredad, de alteridad, que obviamente aquí se encuentra inmerso la empatía, el respeto y la tolerancia a los demás. Desarrollar competencias de ciudadanía, que nos falta muchísimo desarrollarlos desde los primeros niveles de educación formal hasta los últimos niveles de educación formal. Y como sociedad, te digo, ¿no? Desarrollar estas competencias de ciudadanía y desarrollar competencias de emancipación. No, nos generan muchas competencias, muchas veces de empoderamiento, no sé, de muchas habilidades, pero la emancipación está como muy relegada. Hay que emanciparnos, no nos podemos emancipar de manera particular si no nos emancipamos socialmente. Entonces, eso es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desarrollando, pasando de competencias precríticas a competencias críticas que abonen precisamente a la transformación social. Y entonces esto se relaciona también con lo que platicábamos hace rato, aparte de lo del deber moral que tenemos como ciudadanos, de cómo también otras disciplinas, otras ciencias, pues influyen, ¿no? También en esta parte quizá social de que otra persona pueda como que platicar con alguien, o sea, a través del diálogo, y quizá pues hablar de estos temas. Sí, claro. Te digo, no es algo que se pueda dar únicamente en una sola. Te digo, no, llegan a nivel superior y piensan, es que a nivel superior el pensamiento crítico. No, esto es desde que somos parte de una sociedad, la misma sociedad debe desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Y fíjate, yo a mis alumnos de licenciatura siempre les digo esto, que igual también me lo encontré en las redes sociales, que para hacer un buen
profesionista, primero tienes que ser un buen ser humano, ¿no? Entonces, porque somos parte de una sociedad, entonces la sociedad es la que nos acoge, ¿no? Entonces, eso, y nosotros acogemos a la sociedad, nos desarrollamos en ese contexto, el contexto nos influye, nosotros influimos al contexto, y por eso te digo, no es meramente de la parte, o que nada más sea de ciencias sociales, o que nada más sea de ciencias exactas, no, es algo general que se debe de vincular en todos los procesos educativos formales, y que se debe vincular en la sociedad en general. Entonces también, o sea, se puede decir que la pedagogía crítica es precisamente el pensamiento crítico, pero digamos como que encaminado a la parte escolar o a la parte del sistema educativo, o el pensamiento crítico tiene que ver como con más cosas. No, sí, claro, es más global, tiene que ver con te digo, como cómo nos desarrollamos como ciudadanos, cómo nos desarrollamos con el otro, cómo nos desarrollamos en nuestro trabajo, cómo nos desarrollamos como individuos, ¿no? Como seres, como parte de la ciudadanía. Así es más amplio. No solamente el pensamiento crítico se decanta en la escuela, no. Es como más amplio. De hecho, desarrollar el pensamiento crítico debe de llevar a... Desarrollar el pensamiento crítico escolar debe de llevar a transformaciones sociales. Sí se puede atender desde la parte educativa, pero te digo, es más amplio. Es más amplio que está en la sociedad, que está en nosotros como ciudadanos, que está en nuestra propia familia. En el día a día. En el día a día, sí, claro. No, te digo, de repente dicen, bueno, es que el pensamiento crítico ya lo voy a desarrollar en nivel superior. No. Se puede desarrollar desde que toda la vida, ¿no? Desde toda la vida. Claro que ha tenido más auge en la educación formal, pero no quiere decir que solamente se pueda dar aquí. O sea, la pedagogía crítica podría decirse que es el pensamiento crítico, pero un poquito más relacionado a la parte, pues, escolar. Sí, la pedagogía crítica sí, pero recuerda, hay que tener siempre claro que la pedagogía crítica siempre trata de vincular al estudiante, al docente, con la sociedad. Sí, claro que se da dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin perder de vista esta vinculación que se debe de tener con la sociedad. Y también todos los actores, ¿no? Que tienen que ver precisamente por los docentes, quizás los administrativos, las políticas que también influyen, ¿no? En esta parte, la sociedad en general, o sea, todo sí tiene que, o sea, como una estructura. Y entonces, en esta parte de la pedagogía crítica, se podrá decir también que se relaciona precisamente con el gusto por aprender, con el gusto de investigar, de indagar, de tratar de mejorar las cosas. Sí, claro. De hecho, te digo, el cómo vamos a desarrollar pensamiento crítico y en el alumno, en nosotros como docentes, es también tener siempre esta parte de problematizar, de cuestionar todo lo que nos estén planteando, ¿no? Te digo, problematizarlo, cuestionarlo, y en eso de problematizar, cuestionar y argumentar, pues obviamente tenemos que investigar, ¿no? La pedagogía crítica, ya en el campo más formal de la educación formal propiamente, pues es esto, ¿no? Enseñarle al alumno que no solamente vea por encimita, ¿no? Sino que indague, que observe, que vaya más allá, que pueda argumentar sobre una problemática. ¿Y cómo vas a argumentar sobre una problemática? Investigando, leyendo, documentándote. Uh-huh. Entonces, digamos, se podría decir que un enemigo, por así decirlo, de la pedagogía crítica son esas personas que no investigan, sino que se dejan llevar por, digamos, como por cuestiones de otras personas. No tanto como enemigo, porque te digo, eso se puede ir desarrollando, ¿no? Pero más bien sería como una barrera. Uh-huh. Si no te gusta, si a ti como docente no te gusta investigar, si a ti como docente no te gusta problematizar y cuestionar sobre un fenómeno determinado, pues obviamente sí va a ser difícil que tú se lo transmitas al estudiante. No quiere decir que sea así como que esté un enemigo acérrimo, no, sí, más bien sería como una barrera, ¿no? Okay. Una barrera para poder desarrollar dentro de mi práctica docente, la pedagogía crítica. La pedagogía crítica se basa mucho en la praxis. La praxis es como la unión entre la teoría y la parte empírica, ¿no? Uh-huh. O sea, la teoría y la empírica es la praxis. Y entonces el docente
pues debe de reflexionar sobre esa praxis desde la pedagogía crítica, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues te digo, problematizándolo, cuestionando su propia práctica, cuestionando la práctica que desarrolla día a día, reflexionando sobre ella para que se vuelva una experiencia educativa genuina que conduzca a la transformación, ¿no? Pero si a mí como docente no me gusta, no lo hago, no problematizo, no me gusta ni siquiera investigar sobre mi misma práctica docente, pues entonces sí va a ser más una barrera. Entonces, por ejemplo, un docente, ¿qué podrá hacer para generar pedagogía crítica? O sea, por ejemplo, el hecho de que él aplique ciertas como estrategias didácticas, por ejemplo, trabajo por medio de proyectos, exposiciones, mesas redondas, diálogos. Esa podrá ser como algunas formas de aplicarla o de generar la pedagogía crítica, o qué otras maneras hay. Sí, claro, el trabajo por proyecto siempre vinculándolo desde una parte emancipatoria. Podría ser una buena alternativa. Lo primero que se debe de hacer es reflexionar sobre mi propia práctica como docente. Reflexiono sobre mi práctica para que sea una verdadera práctica genuina, o sea, para que se convierta en una experiencia educativa. Si yo no reflexiono sobre mi práctica educativa, no se va a volver una experiencia educativa. Entonces, número uno, reflexionar y generar en el estudiante esa reflexión sobre N situación, sobre N fenómeno, sobre N problemática, ¿de acuerdo? Generar en el estudiante esa reflexión y preparar al estudiante para argumentar. ¿Cómo lo podemos preparar? Utilizando recursos, por ejemplo, el debate, ¿no? Se me ocurre, haciendo mesas de diálogo, como ya lo comentas, mesas de discusión, pero debe de ser un argumento, fundamentado, ¿no? Un argumento que realmente el estudiante se apropie de esa problemática, que pueda fundamentarse sobre eso. O sea, observar el fenómeno no solamente es, como yo le digo a mis estudiantes, observar el fenómeno no solamente es sentarme y verlo, ¿no? O sea, observar el fenómeno es leer sobre el fenómeno, documentarme, ver en qué otros contextos se da, en algunos casos vivirlo, para que una vez que ya me apropié de ese objeto educativo, de esa problemática, ahora sí ya pueda generar en el estudiante esa reflexión, ¿no? A ver, arguméntame, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Y finalmente llegar a una construcción genuina de esa problemática, ¿no? No solamente es, digamos, que lo vea por encimita, sino que realmente vea cuáles son otras posibilidades y que si tiene consecuencias negativas, cuáles podrían ser las transformaciones que se puedan generar. Pero entonces todo ese, digamos, ese diálogo, con lo que ahorita mencionó de que debe de ser argumentado, ¿con argumentado se refiere a que se tiene que tener como un referente teórico, o también pueden ser, por ejemplo, opiniones personales, vivencias, experiencias? Sí, claro, o sea, cuando me refiero a argumentado, bueno, en el campo ya más de, digamos, de nivel superior, en la educación formal, sí necesitan tener como un referente, ¿no? Sí. Pero te digo, se puede generar desde el inicio de la escolarización formal, y puede ser la propia vivencia, la vivencia del vecino. Por ejemplo, en algunos programas educativos de formación cívica y ética plantean mucho el bullying, ¿no? Y le dicen a los niñitos, el bullying está mal, ¿no? Pero no le argumentan por qué está mal el bullying, ¿no? O por qué está mal el acoso escolar. O sea, hay que definir, hay que enseñarle al niño cuáles pueden ser las posibles causas. Es que a fulanito tal, su papá, o vive en un contexto de violencia familiar, sus papás lo violentan, probablemente eso sea una causa, del acoso escolar que él manifiesta en la escuela, tal o cual, ¿no? O sea, que el niño no solamente se quede, o el estudiante de cualquier nivel, no solamente se quede con que está mal y punto, no, es problematizar, cuestionar, ¿sale? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal el acoso escolar? ¿Por qué está mal pegarle a tu compañerito? No solamente es llegar y decirles, está mal y ya, ¿no?
O si está mal por esto, porque estas pueden ser las causas, estas pueden ser las consecuencias, en qué otros contextos has visto el acoso. Entonces, el niño ya se va estructurando esa problemática más amplia y ya puede tener un panorama más amplio para poder argumentar. Sí, entonces incluso ahí ya puede venir la parte de las vivencias, ¿no? De que, por ejemplo, si antes tuvo experiencias de bullying, pues sabe que tiene, o sea, cuando pasa algo similar, tiene sentimientos, pues a lo mejor de enojo, de tristeza, de frustración, de que vivió algo. Entonces, aparte del por qué se le está explicando que eso es malo, él también entiende por qué, ¿no? Exactamente, sí, es eso, que se llegue a esa reflexión de esa problemática. Entonces, ahora, profa, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos, ya casi para terminar, de la pedagogía crítica? Bueno, el ejemplo, o te refieres como a ejemplos de teóricos o así, o ejemplos... Pues podría ser algún ejemplo, bueno, ahorita que mencionó a Paulo Freire, pues es uno de los sí, exponentes, claro, ¿no? Él define, ¿no? Como toda esta parte de la pedagogía crítica. Está también Giroux, que yo lo retomo mucho en la parte de formación. Está también McLaren, que abona bastante a la pedagogía crítica, pero pues en América Latina tenemos como nuestro referente principal Paulo Freire. Y de aquí, si me permites recomendarles un texto muy bonito de Freire, que a los que nos dedicamos a la docencia creo que todos lo debemos de consultar, todos lo debemos de leer. Es Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Y se los recomiendo bastante, porque aquí habla precisamente de cómo el docente puede asumir esta postura de pedagogía crítica, ¿no? Entonces, y es un libro muy, muy bonito, es un libro muy, muy corto, que todo docente debe de leer, desde mi perspectiva, todo docente debe de leer, porque te digo, te abona mucho esta parte, esta construcción de cómo poder hacer pedagogía crítica. Entonces, igual ya casi, como casi de la última pregunta. Entonces, por ejemplo, la pedagogía comparada, ¿podría decirse que también es un ejemplo o algo relacionado a la pedagogía crítica? O sea, porque pues se da cuenta, ¿no? De quizá de las carencias que tiene un sistema educativo. Ajá, entonces trata quizá como de cambiarlas a través de otro, o viendo o retomando aspectos de otro sistema. Pero eso podría ser un ejemplo de pedagogía crítica. Pues mira, se tendría que analizar como más a profundidad cuáles son los elementos epistémicos, teóricos y metodológicos de la pedagogía comparada, y cómo puede contribuir a la pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía comparada inicialmente pues se fundamenta en esto, ¿no? Hacer estos comparativos, por eso se llama comparada, entre un sistema educativo u otro, entre un modelo, entre una teoría, entre una propuesta y otra, ¿no? Pero como te comento, el fundamento principal de la pedagogía crítica es la emancipación y la transformación. Te digo, deberíamos de analizar como a más profundidad si la pedagogía comparada tiene miras a la emancipación y a la transformación. Entonces se podría decir que un antónimo de la pedagogía crítica es, por ejemplo, esa pedagogía de la escuela tradicional en la que el docente llegaba y digamos que era como más dogmático, que quería imponer y que los alumnos no tenían como que ni voz ni voto. Es una respuesta, sí, claro que es una respuesta. No, la pedagogía crítica no sataniza la educación tradicional, no, tampoco dice, pues hay que erradicarla completamente, o sea, más bien sería una respuesta. La pedagogía crítica es una respuesta a ese tipo de pedagogía tradicionalista, academicista, no es como una respuesta, sí, se puede hacer de esta manera, pero existe esta otra manera de hacerla, ¿no? Y esta otra manera de hacerla va a contribuir a que el estudiante reflexione y genere pues una transformación más profunda que la que tú le estás llevando, ¿no? O sea, no es así de que te aborrezco y no. Más bien es como una respuesta, ¿no? Existe esta vía, pero existe esta otra vía, ¿no? Entonces esta otra vía nos va a generar resultados por esto y esto. ¿Nos da miedo la pedagogía crítica? Sí nos da miedo la pedagogía crítica porque estamos muy arraigados con esta parte tradicionalista, ¿no? De la pedagogía, y nos cuesta trabajo a nosotros como docentes generar esa reflexión, y pues más nos va a costar trabajo enseñarla al estudiante, ¿no?
nos da miedo, te digo, pero es como la vía más noble que yo he encontrado para poder problematizar la realidad. Sí, es que también cuando uno escucha, por ejemplo, la palabra pensamiento crítico o pedagogía crítica, con la simple palabra que es crítico, o sea, uno piensa que es algo como fuerte, algo duro, algo que va a costar trabajo quizá entenderlo, o no sé, a lo mejor lo relacionamos con algo, pues digamos, fuerte, ¿no? O que te vas a volver completamente antisistema, ¿no? Y Ajá, no es así, ¿no? Te digo, no, más bien no se trata de ir contra el sistema, se trata de cuestionar el sistema, ¿no? Sí. No es lo mismo. Y buscar mejorarlo y buscar mejorarlo, exacto. Sí, entonces sí, no es como tan, o sea, la palabra pedagogía crítica no es tan fuerte como se oye, o sea, como se escucha. Más bien nos da miedo, ¿no? Ajá, nos da miedo asumirla, nos da miedo adquirir ese rol de profesor crítico, nos da miedo que nuestros estudiantes... ¿Cómo voy a desarrollar esa crítica en el estudiante, no? Pero te digo, no hay... Nos da miedo muchas veces porque, pues, estamos tan habituados, tan acostumbrados a este caminito de la pedagogía tradicional que nos da miedo transitar por otras veredas, ¿no? Entonces, te digo, sí nos da como miedito esa parte. Pues bueno, profe, ya con eso terminamos ya el podcast. Estuvo muy interesante de todo lo que platicamos de la pedagogía crítica, de la investigación educativa, de esta parte de lo del Sistema Nacional de Investigadores, de todo lo que platicamos. ¿Y hay algo que usted quiera decir ya a manera de conclusión, de sugerencia o algo? Pues felicitarte, Rolando, por tus programas, por tu podcast, por tus programa de YouTube, por tu página de Facebook. La verdad es que me honra mucho estar aquí contigo y espero que pues que siga creciendo mucho tu programa, que sigan creciendo mucho tu público, tu audiencia, y pues para mí fue un honor haber estado aquí contigo. No, la verdad es que gracias a usted, profa, porque pues lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, no he tenido la oportunidad de invitar más que a David, que fue que igual estudió ahí. Pero, o sea, es como complicado, ¿no? Tener esa parte de la logística del equipo, de quizá tener como un tema interesante y todo eso. Y que haya aceptado, pues la verdad es que tiene mucho valor, tanto para mí como persona, como para las personas que van a ver, pues el video, ¿no? El podcast en YouTube o en Spotify, en Facebook. Y también, pues principalmente, ¿no? De que tenga un valor para esas personas. Ahorita que estamos hablando de la investigación educativa, pues a lo mejor es un tema que se tiene como pues conocimiento, pero que también muchos estudiantes, por ejemplo de pedagogía, quizá le tienen como miedo, precisamente por la parte de la estadística, de que tienen que investigar, del pensamiento crítico, de que tiene que ver con otras ciencias y todo eso. Y pues precisamente, ¿no? El objetivo es que se den cuenta que no es como tan complicado, o que no es tan feo como parece, exacto, ¿no? Quitarnos el miedo, sí, exactamente, Rolando. Muchas gracias. No, gracias a usted, profa. Pues ahorita le extiendo la invitación para futuros podcasts. Ah, claro que sí, con muchísimo gusto, Rolando. Sí, igual, o sea, ahorita fue este tema, ¿no? Después pueden ser otros temas que igual tengan relevancia. Y y es precisamente el objetivo, ¿no? De estos temas que quizá no se puede tener como un acceso un poquito más digerible, principalmente a la audiencia, ¿no? Que son estudiantes, la mayoría de ellos, o docentes también, y que pues se acerquen, ¿no? Esa es la sugerencia. Y otra cosa, prueba, que le quería decir es, ahorita que mencionó toda esta parte de los artículos, de los libros, todo eso, o sea, hay artículos o hay productos que usted tenga que le gustaría como pues compartirlos, o que la gente pues viera. Sí, claro que sí, mira, si ya tengo tu contacto y demás, yo te los paso y ya las ligas y demás, porque ahorita no las recuerdo, no las traigo aquí de manera como muy directa, pero ya te las podría yo compartir con muchísimo gusto para que los puedas subir a tus canales, a tus plataformas. Sí, profa, pues entonces ya con eso terminamos el video de hoy. Espero que pues que le haya gustado. La verdad es que estuvo muy interesante, y también a todas las personas que nos están viendo, pues que les sirva de algo, ¿no? Esta parte de la investigación educativa y de la pedagogía crítica. Y pues de nuevo, profa, gracias. Y pues hasta aquí terminamos el video. No olviden seguirme en redes sociales como Pedagogía MX. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Rolando.